Muy buenas tardes. Un saludo a los miembros de la mesa principal, al magistrado Camargo, al ex superintendente de Industria y Comercio de Colombia, que finalmente nos dio sus buenas atenciones en el círculo cafetero en Armenia hace un par de años. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar señalando, ahí está claramente en la filmina, para evitar después cualquier queja por publicidad engañosa, que yo no soy abogado. Yo soy economista y exdirector de ACOECO, en consecuencia no estoy representando en este momento a la entidad, pero por supuesto voy a compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias. El esquema de la presentación intenta inicialmente hacer una revisión muy sucinta de lo que ha sido la evolución de la normativa en el paso del tiempo. Después, hablarle un poco del entramado institucional, que tiene que ver bastante más allá de lo que es la Ley General de Protección al Consumidor y las funciones que realizan tanto ACOECO en la esfera administrativa como los tribunales en la esfera judicial. Vamos a detenernos en algunos aspectos particulares de la norma que nos interesa destacar. Vamos a hablar un poco del sistema ese de dos niveles, a nivel administrativo, a nivel judicial. No vamos a detener, y seguramente esto lo voy a pasar muy rápido porque probablemente el magistrado Camargo va a profundizar quizás en unos aspectos, en algunos precedentes judiciales o en algunos temas propios que le son propios y en consecuencia pues quiero evitar mucho traslape en las presentaciones. Y luego un poco cómo la protección al consumidor se puede ir más allá de lo que establece la normativa y con algunos ejemplos de temas tecnológicos y de algunos canales que en su momento nos tocó crear o desarrollar durante nuestra gestión al frente de la ACOECO. Bueno, iniciando con el timeline y este es un timeline, si se quiere, acotado, porque no estamos haciendo una historia de la protección al consumidor en Panamá exhaustiva, porque si fuera así, probablemente, al menos para algunos, deberíamos iniciar quizás con temas que tienen que ver con, por ejemplo, regulación de precios, que en general en todos los países cuando se instauró una política de este tipo era para proteger precisamente a los consumidores de ese mercado cautivo en poder particularmente de los productores nacionales. Entonces, digamos, estamos haciéndolo una historia acotada en función del desarrollo de una normativa en particular que le da derechos a los consumidores y unos mecanismos para poder hacer valer esos derechos. Entonces, esta historia comenzaría en febrero del año 96 con la Ley 29, que entre otras cosas pues establece el sistema tanto de los tribunales como de una entidad administrativa, inicialmente la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Hubo después de eso, pero no son muy destacables algunos desarrollos reglamentarios, entonces nos movemos hasta el año 2002 con la Ley 24 de historial de crédito, que básicamente le da derechos a los consumidores para presentar reclamos cuando en la base de datos de alguna agencia, de un buró de crédito, los datos no son correctos. Y además el derecho a que las referencias prescriban X tiempo después. En el 2004 tenemos un hito importante y probablemente de lo más destacado y tiene que ver con las reformas constitucionales que se dan en el año 2004 y que básicamente elevan a una garantía fundamental los derechos de los consumidores y se consagran en ese sentido en el artículo 49. Eso es muy importante, eso no es algo que tengan la mayoría de los países, no importa el tipo de tradición o historia que tengan en la evolución del derecho de consumidor. Entonces vale la pena tenerlo muy presente. En el año 2006 luego se da una modificación importante tanto en las funciones, el alcance y la estructura de lo que era en ese momento la CLICAC. Se pasa de un cuerpo colegiado a una especie de superintendente, como hay en otros países, con el nombre de administrador. Se amplían las funciones de manera importante, superando las limitaciones iniciales que era que le permitían solamente resolver quejas de garantías hasta por $500.
se eleva a 5 veces ese monto y no se limita solamente a garantías. Sin embargo, hay una duda razonable de si, siendo un tema de rango constitucional y una garantía fundamental, la de los derechos del consumidor, si se podía legislar a través de decretos leyes, y eso lleva a que un año después, ya en octubre del año 2007, se pasa lo que se conoce como la Ley 45, que en esencia mantiene pues los avances del decreto Ley 9, pero quita, digamos, de alguna manera esa tela de duda que podía haber con relación a una eventual demanda de inconstitucionalidad de la misma, ¿no? En esta, pues, digamos, ya se empieza a conocer como ACODECO, a la entidad administrativa encargada de su ejecución. Luego, en el 2009, hay un desarrollo de todo lo que tiene que ver con el título primero de protección al consumidor a través del decreto ejecutivo número 46. Y ahí nos vamos a los últimos años, particularmente el año 2015, donde las Naciones Unidas en su Asamblea General de diciembre de ese año aprueba, y Panamá apoyó de forma explícita y entusiasta esa iniciativa de las directrices de protección al consumidor, que viene siendo como un compendio pues de todo lo que en algún momento debería contemplar la legislación nacional. Muchos de esos aspectos están ya en la ley, particularmente en la ley 45, pero aún quedan todavía, digamos, algunos temas pendientes, y en el momento en que se decidan hacer reformas, sin duda el documento de Naciones Unidas es un referente necesario. Más recientemente tenemos la ley 34 de 2016, que quizás ustedes la conozcan por el tema de que hacía o hizo ilegal la propina obligatoria, pero tenía algunas otras disposiciones en materia de precio final. También que se permitiera el pago a los consumidores con billetes de cualquier denominación. Y finalmente, el año pasado, con la ley, en el 2018, con la ley 16, que eleva el monto de la competencia administrativa hasta 5.000 balboas en ACODECO, y en el caso de automóviles lo lleva hasta los 30.000 balboas, que implica, digamos, una protección importante a los compradores de vehículos, porque estamos hablando de que alrededor del 70% de autos particulares caerían dentro de ese rango. Entonces, pues tenemos, si se quiere, 3 instrumentos normativos en Panamá: la Constitución, particularmente el artículo 49, la Ley 45 y sus desarrollos reglamentarios, y recordemos siempre el tema de las directrices para ampliación de esos derechos a futuro. En el esquema de la presentación les decía que íbamos a hablar, aunque muy rápidamente, es básicamente esta filmina, porque no hay tal cosa como un sistema único de protección al consumidor en Panamá. Aunque hablamos de la ley general, la ley 45, realmente el modelo en Panamá es como plurinorma o pluriagencia, en el sentido, ustedes ven ahí en la filmina, o creo que pueden ver lo que es servicios públicos, lo ve ASEP, lo que es transporte de pasajeros, tarifas, etcétera, lo ve la autoridad de tránsito, reclamos bancarios la superintendencia, lo de seguros la otra superintendencia. Entonces no es un esquema único, pues creo que no es el objeto llegar a tener una discusión sobre si eso es el mejor sistema o no. Yo en particular pues sí estoy convencido de que un esquema tan variado genera confusión y por rato frustración en los consumidores. Además hay otro tipo de consideraciones que en la literatura se conoce como captura regulatoria, donde no necesariamente el regulador tiene en su ADN funcional el tema de la protección al consumidor, se preocupa más de ciertas otras cosas, temas regulatorios propiamente, los temas prudenciales en el caso de las superintendencias que tengan que ver con el sector financiero, mercado de valores, etcétera. Pero bueno, esa es la realidad en el caso de Panamá. Entendiendo que es un sistema pluri, pero yo voy a hablar un poco de lo que conozco más, que es el sistema de la Ley 45, lo que llamamos el marco general de la protección al consumidor en Panamá. Y debemos decir que este tiene claramente un carácter tutelar. De hecho, pues su propio nombre ya lo sugiere, y además en el artículo 1 se especifica que
el objetivo de la ley es preservar el interés superior del consumidor, o sea, hace una calificación. Evidentemente, en esta ley también hay aspectos de competencia y en otras legislaciones, por ejemplo, lo que se privilegia es el interés económico general o la eficiencia económica. En el caso de Panamá es el interés superior del consumidor. Y eso se traduce en algunos aspectos puntuales, como por ejemplo lo que está en el artículo 127 y que es la base de una cantidad importante es la base del sustento de una cantidad importante de resoluciones de ACODECO, en el sentido de que cuando hay duda, esa duda favorece precisamente al consumidor. Digamos que la información que está plasmada o la documentación en un expediente pues no genera una certeza absoluta, en ese caso pues la duda favorece a los consumidores. Acá está un poco lo que les comentaba de las garantías fundamentales plasmadas en el artículo 49 de la Constitución. Y quiero comentarles algunas otras cosas, por ejemplo, lo que está en el artículo 34, que tiene que ver con de la función esencial del Estado, porque aquí hay un espacio para desarrollos posteriores de la norma, y es que el Estado pues tiene que garantizar evidentemente la salud, la integridad de la población, y sabemos que incluso pues hay entidades que tienen funciones específicas sobre este tema, el caso del Ministerio de Salud, AUPSA en el caso de los productos importados, pero aquí nos referimos quizás a algunas otras cosas. Nos referimos, por ejemplo, a lo que en Estados Unidos es la Product Safety Commission, que tiene que ver con la seguridad en el uso de ciertos artefactos. Ustedes recordarán que hay algunos artículos, por ejemplo, teléfonos celulares, patinetas, algunos artículos que se sobrecalentaban, que estallaban, o sea que no es que había un daño porque no eran productos que se consumían literalmente, pero que sí podían representar algún riesgo para la integridad de los consumidores. En este caso, Panamá debe avanzar en ese tema de la seguridad en el consumo de productos fuera de lo que son alimentos y fuera de lo que son medicamentos, que en ese sentido pues hay una cobertura bastante adecuada, ¿no? El 35 pues desarrolla un poquito más este tema de evitar o que haya un mecanismo que evite por un lado o que de otra forma pueda generar una compensación cuando se da la coyuntura de afectación de los consumidores. Y quizás la obligación de los proveedores, que está en el artículo 36, en el numeral 1, y que es probablemente también uno de los derechos más importantes para los consumidores, es el derecho a la información. De ahí un poco el lema de la autoridad de que un consumidor informado tiene poder, no solamente para que tome decisiones más racionales en su beneficio, sino para que se transmita también información al resto del mercado que permita que ese mercado funcione de una forma un poco más eficiente. Bien, entramos ahora un poco en ese esquema dual, si se quiere, de una instancia a nivel administrativo, la ACODECO, donde los consumidores pueden presentar los reclamos, se pueden hacer de hecho a prevención con el órgano judicial, dependiendo de si el monto del reclamo supera los límites, 5.000 balboas en el caso del conjunto de bienes y servicios, salvo automóviles, que hasta 30.000, cuando lo supera, se inicia un proceso conciliatorio que es exigido por la normativa o por la interpretación de la Corte. O sea, hay que hacer primero un intento de conciliación. Si ese intento de conciliación no surte su resultado esperado, pues se puede presentar luego una demanda ante los tribunales, donde ACODECO pues asignaría abogados de defensoría de oficio para que sin costo para el consumidor, al menos sin costo en lo que tenga que ver con los honorarios de esos profesionales, pues pueda llevar su caso a los tribunales. En los casos en que el monto está dentro de los niveles, ahí se inicia otro proceso administrativo, que es el proceso que se conoce como de decisión de queja, donde evidentemente se van evacuando pues todas las pruebas y lo que a bien tenga que desarrollarse en el expediente, para que luego la autoridad sea la que tome una decisión
al respecto, decisión que en primera instancia le corresponde al director de protección al consumidor y en apelación ante el administrador, más allá luego de las oportunidades que haya para recurrir a la sala tercera. Acá está un poco lo que decíamos de defensoría de oficio, ¿no? En materia de sanciones, hay sanciones monetarias, estamos hablando de multas hasta 25.000 balboas como límite general, salvo casos que tengan que ver con, por ejemplo, afectación potencial de la salud, potencial o real de la salud. Hay algunos casos, por ejemplo, de falsificación de algunos medicamentos donde se impusieron estas multas que pueden llegar hasta 50.000 balboas. A mí me tocó imponer multas, por ejemplo, un tema que no tiene nada que ver con la salud, porque sí tiene que ver mucho con la seguridad, y es el caso de una marca de cemento que se comercializaba aduciendo una serie de certificaciones internacionales que no tenía. Entonces son temas muy serios porque el cemento es un tema fungible y después pues uno no sabe cuando hay una afectación de una infraestructura exactamente qué fue lo que ocurrió. Voy a hacer aquí muy rápidamente una distinción entre una queja y una denuncia porque quizás es útil para lo que voy a mencionar ya al final de la presentación. La queja es cuando una persona que siente que sus derechos han sido afectados de manera individual acude ante la autoridad e inicia formalmente un proceso esperando, digamos, un resarcimiento o una reparación de esa afectación. Sin embargo, también puede haber una denuncia, es cuando cualquier persona, sea o no consumidor de un bien o servicio, se percata o tiene al menos la idea de que se está generando una violación de los derechos del consumidor y sencillamente pone en conocimiento de la autoridad que en algún lugar se están, por ejemplo, vendiendo productos vencidos o no se están respetando los derechos de los consumidores, como por ejemplo que no te cobren un cargo extra si vas a pagar con tarjeta de crédito. Ese tipo de cosas se manejan como denuncias. Se inicia un proceso investigativo donde el denunciante no es parte en el mismo y que tiende pues a tratar de restaurar la condición afectada. Aquí hay unos casos relevantes, pero me quedan menos de 3 minutos y luego viene el magistrado Camargo, que estoy seguro que podrá profundizar sobre estos aspectos, así que esto me lo voy a pasar. Ahí hay algo, y en su momento creo que les pueden facilitar la filmina. Hay un par de casos que tienen que ver con los centros educativos particulares, que han estado de alguna manera muy en boga nuevamente el tema de los incrementos en los costos y un poco lo que hemos logrado en algunos casos específicos con el pronunciamiento de los tribunales. Bien, para ir terminando ya en los 2 minutos que me quedan, ahí les planteo un poco nuestra visión cuando estuvimos al frente de la entidad de cómo llevar la protección al consumidor a otro nivel, y es particularmente en el caso de promover que los consumidores hicieran denuncias, ¿no? Y en ese sentido, hoy en día ustedes pueden hacer denuncias a través de más de 13 mecanismos distintos. Cuando uno ve correo electrónico, chat virtual, entrando a la página web, llamando al teléfono del call center, que es el 311 del Sistema de Atención Ciudadana, o llamando al call center específico de ACODECO, que es el 130, lo puede hacer a través de Facebook, lo puede hacer a través de YouTube, de Twitter, recientemente de Instagram, evidentemente también en persona, entonces a través de un app para teléfonos móviles. Entonces los canales para recibir denuncias de los consumidores yo creo que son muchos y son bastante accesibles, y de hecho eso ha generado una carga importante de trabajo donde en departamentos operativos como los departamentos de verificación, los departamentos de metrología, casi que no pueden desarrollar una labor de oficio porque la atención de las denuncias de hecho ocupa gran parte de su tiempo. Por último, teníamos la situación de que aunque ACODECO tiene oficinas en todas las provincias, pues sabemos que algunas provincias tienen una extensión importante y no es fácil para los consumidores llegar a la cabecera. Eso nos motivó a crear lo que se conoce como el Servicio Municipal de Atención al Consumidor, y en este momento en 4 distritos está funcionando: San Carlos, Ugaba, Soná y Agua Dulce, donde el consumidor puede ir a esos espacios dentro de los municipios y plantear sus quejas.
Por último, el programa Agente Económico Responsable. Hay aproximadamente 40 empresas que están inscritas, que permite que se puedan resolver en sitio inicialmente los reclamos de los consumidores, y si no, hay un proceso expedito que acorta realmente los plazos y es como un incentivo donde todo el mundo gana. Gana el consumidor, que su caso se resuelve más rápido, gana el agente económico, que se le ahorran una serie de procesos y de costos, y gana la entidad porque se descarga un poco de manera la burocracia en el tema de notificaciones. Se me ha acabado el tiempo, ahí los dejo y con mucho gusto pues luego acá en la mesa podemos atender cualquier inquietud que haya surgido. Muchas gracias.